Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que se ha llevado a cabo esta mañana. Señor, gracias por tu palabra por parte de nuestro pastor Josh en la mañana. Tremenda palabra, el tema precioso que vamos a estar exponiendo también, que él también expuso. Señor, que el Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra también este día, Señor, y que podamos aprender mucho más de lo que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes les gustan las despedidas? ¿Verdad que a nadie le gustan las despedidas, especialmente cuando ha pasado mucho tiempo con una persona, vamos a decir familiar o amigo, y esta persona se tiene que ir? Y especialmente los que han tenido la oportunidad de viajar a sus lugares de origen o viene familia para acá, el tiempo que pasan a veces puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, o hasta ya les gustó y se queda más tiempo. Y cuando llega el tiempo de irse es lo más doloroso, ¿sí? Porque quizás han formado un vínculo familiar o un más cercano de lo que cuando estábamos allá en nuestro país de origen. Y cuando llega esa despedida es muy, muy duro, ¿sí? Yo no sé si ustedes ahora todo ha cambiado en los aeropuertos, pero recuerdo una anécdota de cuando íbamos a despedir familiares al aeropuerto en mi país, Guatemala. Había una ventana grande de vidrio y cuando ya nos daban la oportunidad, creo que de llegar hasta el fondo, a lo lejos me recuerdo, pero cuando mirábamos todavía a nuestros familiares subir al avión, estábamos viendo a dónde se subía y todavía, está en aquel avión. Y cuando estábamos cuando estaba pronto de despegar, lo mirábamos todavía como que alcanzáramos a ver su fisionomía, pero no lo alcanzamos porque ya en la ventanita no se logra ver, ¿verdad? Entonces cuando lo mirábamos hasta que desaparecía el avión, ya nos íbamos a la casa, tristes porque ya no lo íbamos a tener. Y la pregunta del millón es: no sé si lo vamos a volver a encontrar, a ver, ¿verdad? De repente, y no sé si lo vamos a volver a ver en vida. Esa es la incógnita que cada uno de nosotros tenemos cada vez que despedimos a un familiar. En la palabra de Dios, durante todo este tiempo, me encanta cómo Misión Ebenecer agarra unos temas especiales en los tiempos de Pascua, en los tiempos de las historias de nuestro Señor Jesucristo, que desde que comienza su ministerio, empiezan unas historias preciosas, unos acontecimientos grandes y van terminando en cuanto a la resurrección, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ampliamente en el drama de nuestra hermana Vilma nos lo da un poco, aunque no completamente, porque tardaríamos mucho tiempo. Aún Juan en su libro dice: no alcanzarían los libros para detallar cada milagro de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted ve ahí es poco a comparado de los milagros que el Señor ha hecho. Sí, usted puede notar varios milagros que fueron aconteciendo en estos 4 evangelios. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento que muy probablemente algunos lo toman tal vez no mucha importancia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues durante 40 días el Señor se apareció a muchas personas, a más de 500, dice en Corintios el apóstol Pablo aproximadamente, pero en varias de las ocasiones específicas se le apareció a los discípulos, se le apareció a las mujeres también, se le apareció a los que iban camino a Emaús, se le apareció en muchas actividades también. Pero esta importante es que ¿qué iba a pasar después? ¿Cuál era el motivo de las apariciones? ¿Será que el Señor se estaba despidiéndose? Él le había dado una instrucción a los discípulos y a los seguidores de él que esperaran en Jerusalén, porque algo grande iba a acontecer. Y es lo que hoy en día vamos a aprender, para dejarles en su corazón la ascensión de un Salvador. Ese es el tema, la ascensión de un Salvador. Muchos ven estos 2 acontecimientos, tanto la muerte y resurrección grandemente, pero en algunas iglesias no toman ese tema. En Misión Ebenecer nos agrada ver cómo después de estos acontecimientos algo trascendental
pasa en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es increíble. ¿Qué es lo que pasa en Él y cómo nosotros podemos aprender de este acontecimiento? Grábese este tema, la ascensión de un Salvador. Amén. Gracias a Dios. Busquen en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a estar trabajando ahí en esos versículos. Pero, como les decía anteriormente, durante 40 días después de la resurrección, Jesús les había dicho a sus discípulos que esperaran en Jerusalén. Eso lo menciona en Lucas capítulo 24, versículo 49, porque recibirían el poder del Espíritu Santo. La conexión que tiene el Evangelio de Lucas 24, del versículo 50 al 51, con Hechos del capítulo 1, versículo 9 al 11, son muy hermosas, porque yo le digo algo, necesitábamos el libro de Hechos para darle una continuación a lo que había quedado en el libro de Lucas. ¿Por qué razón? Porque quizás es la primera vez que usted lo escucha, pero el libro de Lucas fue escrito por un médico, ¿sí? Llamado así Doctor Lucas, ¿sí? Él no fue discípulo de Cristo. Él se entera después de los acontecimientos y él, a través de la petición de un gran personaje llamado Teófilo, empieza a escribir y a analizar y a preguntar, y esto pasó, cómo pasó, y entonces empieza a formar el primer. No sé si ustedes han leído libros que tiene la primera parte y la segunda parte, ¿sí? La primera parte, el tomo número 1, usted llega hasta el final. Me ha pasado a mí cuando estoy leyendo y cuando termina, como que no hubiera una conclusión, ¿sí? El libro termina, pero dice, algo hizo falta. Pero porque el escritor está, valga la redundancia, escribiendo la segunda parte. En este caso, en el primer capítulo del libro de Lucas, menciona que él está escribiendo una primera parte. El primer tratado, dice en Hechos capítulo 1. Entonces en Hechos capítulo 1 él vuelve a rectificar cuando le dice a Teófilo, en el primer tratado, Teófilo, o sea que en la primera parte que te había dicho, esto y esto pasó, todos los milagros. Si usted ve que el libro de Lucas pertenece a los 3 libros sinópticos que tiene los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas. Uno dirá, bueno, ¿y por qué no estuvieron pegaditos? Sí, Lucas y después Hechos. Pero usted debe entender que también se escribieron en diferente etapa cuando él hizo la primera parte de Lucas. Pero los 3 primeros son libros sinópticos, ¿sí? Que tienen similares historias. Recuerde que tanto Mateo y Juan fueron los únicos 2 que caminaron con el Señor. Marcos no, ni tampoco Lucas. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta, vemos que Lucas escribe esta primera parte y para retroalimentarnos y darnos una esperanza de qué es lo que va a pasar después del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, escribe el libro de los Hechos. Por eso vemos esas 2 similitudes también. En el libro de Lucas capítulo 24, versículo 49, usted lo puede buscar ahí, por favor. Vamos a ver lo que pasa en estos versículos últimos del versículo 50. Dice, el Señor Jesús los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Si usted se queda solo ahí y ya no hay el libro de los Hechos, ¿cómo pensaría usted que haya pasado con la vida de los discípulos? Algo hizo falta. Algo hizo falta. Haría falta si usted se preguntaría, ¿qué pasó después? Por eso es que damos gracias a Dios por la segunda escritura, el segundo tratado, como lo dice Lucas,
para poder entender qué fue lo que pasó después. ¿Sí? Para que usted y yo hoy entendiéramos que después de la ascensión de nuestro amado Señor Jesucristo, algo pasa y nosotros podemos hoy identificar y también aprender qué podemos nosotros sacar de este hermoso acontecimiento. Dice que fue alzado, otro acontecimiento trascendental, amados hermanos. No bastaba solamente con morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, sino que aún más, algo grande, corporalmente, vivo, humanamente como usted y yo, iba a ser levantado, venciendo la fuerza de la gravedad, amados hermanos. Iba a ser levantado en las nubes nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, si yo aquí botara una pluma de una gallina o algo que no pesara, estoy completamente seguro que caería, ¿sí? Pero Él no. Él fue alzado al cielo. Unas nubes lo rodearon y fue alzado. Y por eso decía en un principio, cuando un familiar se va, uno se queda viendo todavía si logra ver el avión. Él fue una nube y se quedan viendo hacia arriba qué fue dónde, hasta que desaparece. Y usted conoce la historia que aparecen dos ángeles y le dicen, pero de esto vamos a aprender el día de hoy. Por eso, si a usted le gusta anotar, si a usted le gusta escribir, vamos a ver cuál es su significado, importancia y su propósito para nuestras vidas, la ascensión de un Salvador. Ahí gracias hermanos. ¿Cuál es su significado? Primero que nada, anote ahí, nos enseña la grande autoridad que Dios le dio a Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, ya estaba previsto que el Hijo del Hombre iba a venir a nacer, iba a hacer su ministerio, iba a morir por cada uno de nosotros. Si yo le pregunto a usted, usted lo merecía, nosotros lo merecíamos, nosotros teníamos que estar ahí, morir en la cruz del Calvario, pero vino alguien puro y sin mancha, dando su vida por ti y por mí para salvarnos en la cruz del Calvario. Dice, Él lo levantó a su gloria y también lo apartó de este mundo. Y no solamente esto, sino fue sentado a la diestra del Padre. Esto nos habla de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene. Vea Efesios capítulo 1, 20-22. Ahí está en las pantallas. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Ese es nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, porque había cumplido un propósito aquí en la tierra. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios, escuche bien esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, esta palabra es hermosa, mi amado hermano, para que en el nombre de Jesús se doble, que dice su palabra, toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, y los de la tierra como usted y como yo, y debajo de la tierra. Y toda lengua, escuche bien esta palabra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso, amados hermanos? También en Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, el cual, mi Señor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se refiere a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente el nombre de ellos. Esta autoridad nos debe animar. Usted no está adorando a un Dios muerto, está adorando a un Dios vivo,
un Dios fuerte, un Dios que no lo deja. Usted está adorando a aquel que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Esto nos anima y nos fortalece a todo creyente, especialmente cuando nos encontramos en pruebas. Me recuerda la historia de Esteban. Aún Esteban, recuerde que Esteban había sido escogido, ¿sí?, para servir al Señor, pero después del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando se empezaron ya a distribuir los ministerios, Esteban, un hombre lleno del Señor, un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, iba a pasar una prueba tan grande. Usted conoce la historia en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, y esto es lo que nos debe a nosotros animar, ver lo que él pudo observar en una visión cuando lo estaban matando a pedradas. ¿Por qué? Por servir a Cristo, por servir a su Señor. Hoy usted y yo estamos en la gloria, venimos acá. ¿Hubo alguien que lo está persiguiendo a usted al entrar acá por servir a Cristo? ¿Verdad que no? Estamos en un país que todavía tiene libertad para poder adorar y glorificar su nombre. Pero ¿sabe algo? Esteban estaba siendo perseguido también e iba a ser muerto a pedradas por la causa de Cristo. Mas sin embargo él encontró una esperanza viva y eficaz en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Hechos: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando sobre esto estos domingos, lleno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que a cada uno nos hace falta, no solamente cada domingo, sino todos los días de la semana. Usted y yo necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para fortalecernos, para agarrar fuerza, para tener esa valentía en las acechanzas del enemigo cada semana. Cuando no hay fuerzas de seguir adelante, el Espíritu Santo, tal y como el Señor Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y consuele sus corazones. Él es nuestro consolador. Y sabe, Esteban lo sabía. Esteban sabía esto. Por eso dice ahí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria. Él no estaba mirando las pedradas, él no estaba mirando el odio que sentían las personas. Él miraba algo trascendental en su vista espiritual. Dice ahí: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Recordemos que el Señor había ascendido ya al cielo. Estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire qué hermoso lo que él estaba viendo en medio de una prueba, en medio de una circunstancia. Pero nosotros lo primero que hacemos cuando nos vemos en una prueba: huimos, nos escondemos, no venimos a la iglesia, no leemos su palabra y nos enfriamos. Cuando nosotros lo primero que tenemos es buscar la presencia de Dios. Señor, yo no puedo en esta situación. Padre, tú me ayudas. Yo veo la gloria tuya, Señor, en los momentos difíciles que vienen a mi vida. Esteban lo estaba viendo y sabía que estaba así de estar presente allá en la gloria de Dios. Necesitamos un corazón como Esteban, valiente y fuerte en esta situación. ¿Qué otro significado podemos encontrar en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Como número 2, significó el éxito de su obra aquí en la tierra. ¿Cuántos han tenido éxito en sus carreras? Qué hermoso se siente cuando usted cumple. Amén. Durante 2 años estudié en Lavi. Y yo nunca me lo esperaba. Yo simplemente me esforcé estudiando. Me gusta disciplinarme en las cosas de Dios. Y estudiaba bien. Me tuve que alejar de muchas actividades para poder enfocarme y aprender y poder exponer lo que usted y yo estamos aprendiendo hoy en día. Pero ¿sabe algo? La sorpresa más grande fue cuando me dijeron: tú te vas a graduar como un valedictorian. El valedictorian es el que recibe el honor más grande. Y aunque, amados hermanos,
Eso es hermoso y grande, gratificante, pero lo más precioso es el aprendizaje que usted y yo tenemos, el éxito, porque vemos ahí que el Señor, pude aprender muchas cosas hermosas con mis amados profesores. Y también en los otros 2 años que fueron tan difíciles, cada año era bien difícil, tenía que esforzarme el doble, trabajando, estamos en la iglesia sirviéndole. Y también cuando estábamos nosotros, había situaciones, yo agradezco a mi amada esposa que estuvo siempre ahí. Las esposas, hermano amado, es de agradecer, porque ella me ayudaba. Tú puedes, sigue adelante, tú puedes. Y cuando yo logré graduarme de LATS, el éxito hermoso de lograr lo que nos habíamos propuesto con mi amada esposa, de yo seguir adelante aprendiendo de más y más de la palabra de Dios, fue un éxito. Se logró. El Señor Jesús tenía un propósito, venir a esta tierra. Él tenía algo que hacer. Y sabe algo, mi amado hermano, Jesús había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. Vea lo que dice Juan capítulo 19 versículo 30. Nos lo confirma cuando Jesús menciona estas 2 últimas palabras. Versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esas 2 palabras se mencionan en las 7 palabras que hacemos en la actividad de los viernes. Las 7 palabras son bien importantes. Usted ve solamente esas 2 palabras, pero esas 2 palabras significan algo. Significan que había terminado. Todo estaba cumplido. Misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado por usted y para mí. Esta expresión nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo, y Él fue el único capaz. Él fue el único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. ¿No le da gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores? Palabras tan significantes para nuestra vida, que significan el éxito de la obra del Hijo del Hombre aquí en la tierra. Número 3, también nos indica, esta es una esperanza para usted y para mí, amados hermanos, nos indica la preparación de un lugar para nosotros. A veces nos acomodamos en este mundo, pensamos que aquí va a estar para siempre. Y yo no le digo, uno pues tiene lo material, pero cuando lo material está arriba de la adoración a nuestro Dios y de servicio a Él, es el problema, ¿sí? Y Él mismo lo mencionó. Dice en Juan capítulo 14 versículo 1 al 3: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Esta parte me encanta de mi Señor Jesús. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, no solamente para sus discípulos, sino para todos los que hemos creído en el Hijo del Hombre. Hay un lugar preparado para ti, para mí. Hay un lugar especial para ti. Dice: y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Grábese esta frase: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque, mis amados hermanos, yo sé que la ciudadanía americana es hermosa. Quien no desea una ciudadanía americana tiene muchos beneficios, pero ¿sabe algo? Que en la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es del reino celestial. Y no le digo, es hermoso. Pero dice Filipenses 3, 20, 21: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Gloria sea al Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La ciudadanía
no está aquí. Mi hogar aquí es pasajero. Nadie sabe si usted al salir de acá pasa algo y muere. Lo que sí es que usted tiene que estar preparado, porque si usted no está preparado se quedará aquí. Sí. Si usted está preparado y algo pasa, se va con el Señor, como los que tenemos esperanza. Amén. Porque nuestra ciudadanía no es de acá. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Amén. Pero otra enseñanza que podemos encontrar en la ascensión de nuestro amado Señor Jesucristo es que marcó el inicio de un nuevo ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Que dice Hebreos capítulo 4 versículo 14 y 16: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su trono de gloria para venir a nacer, no en un palacio, sino nacer en un pesebre, lo más humilde, en un establo lleno de animales. Siendo un rey de reyes y señor de señores, siendo el rey del universo, no importó escatimar todo costo para nacer aquí en la tierra en un pesebre, para poder decir y saber que hay salvación para ti y para mí a través de él. Dice: teniendo un gran sumo sacerdote, ahora hay un nuevo ministerio, nuestro Señor Jesucristo, que traspasó los cielos. Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es la gran diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que nace sin pecado. Y Hebreos nos dice, motivándonos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál era el ministerio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Era un líder religioso supremo de los israelitas. Ofrecía sacrificios por el pecado de la congregación y por él mismo. Era el único que podía entrar en el santuario, al lugar más sagrado, para hacer sacrificio de la expiación una vez por año. ¿Sí? Pero si él entraba con pecado, sabe que le amarraban una soga con una campana y él tenía que caminar e irla moviendo, ¿sí? Porque era humano. ¿Sí? Tenía que entrar ahí al lugar santísimo. ¿Sabe para qué era la campana? Porque si él entraba con pecado al lugar santísimo y caía muerto, lo tenían que sacar, arrastrarlo. ¿Sí? Porque usted y yo, amados hermanos, no podemos llegar a la gloria de Dios así. Necesitábamos de un sumo sacerdote como nuestro Señor Jesucristo, que cumpliera un propósito. Él sabía que usted había un montón de sacrificios de animales, porque la sangre del animal era el costo por el cual era el pago de los pecados del pueblo israelita, ¿sí? Pero el Señor Jesús se dio a sí mismo, ¿sí? Siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de hombre, y también tomó la forma, el costo de un cordero sin mancha, sin defecto. Fue sacrificado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero ahora Él está tomando un ministerio precioso de sumo sacerdote. Pero ahora entendemos el significado de Cristo como sumo sacerdote. Dice Hebreos 9:26: de otra manera, Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio del pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mis amados hermanos? Casi por último, uno más y termino. La ascensión nos muestra cómo será su venida y cómo debemos de esperar su regreso. Dos cosas muy importantes: cómo será su venida
y cómo debemos esperar su regreso. Nadie sabe la hora de cuando nuestro Salvador irá a venir, pero de que sí va a venir, va a venir. Algunos lo tienen por olvidado. Una vez me encontré con unos amigos y ellos, por tal de debatir algo religioso, me dicen: oye, ¿y qué piensas respecto a que ya hace más de 2000 años que nos dicen que Jesús va a venir? ¿Qué piensas tú? Yo le digo: yo lo estoy esperando. Y no importa si se tarda más, yo lo sigo esperando. Amén. Si yo me voy antes, yo sé que me voy con Él, pero si estoy vivo, yo lo sigo esperando. Él no tarda su venida. Hoy muchos piensan que ya se olvidó el Señor, ya no va a venir. Acuérdese, estamos ya en los últimos tiempos. ¿Sí? Estamos ya en los últimos tiempos. Dice Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11. Y estando ellos, estaba el grupo, ¿sí? Los que estaban esperando en Jerusalén, aquellos que habían obedecido, que esperaran en Jerusalén, estaban ahí reunidos. Y el Señor ha ascendido. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, así como les dije en la introducción, esperando, viendo cómo es ascendido, que rompe lo que es el peso, no sé cómo se dice, la atmósfera cuando algo cae, la gravedad. Gracias pastores. La gravedad, venciendo la gravedad. Él es ascendido. Porque si usted no lo ha creído, Él se presenta vivo, corporalmente, como usted y como yo, y que puede traspasar paredes, puede aparecer acá, puede tener un peso o no puede tener un peso, porque Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Y es alzado en las nubes. Ahora, si usted se lanza de arriba para abajo y ve, qué bonito se ven las nubes, yo creo que van a sostener. Usted cae hasta aquí en la tierra, ¿sí? Y muere completamente. Pero vea este enorme y precioso acontecimiento. Es alzado, literalmente. Literalmente dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él, mi Señor Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y esta es la palabra de esperanza que quiero dejarle esta mañana a usted. Este mismo Jesús, diga conmigo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amados hermanos? Fue un ascenso glorioso y su venida será gloriosa, y su iglesia la está esperando. Así como su ascenso fue glorioso, así también será su regreso. Muy pocos hoy en día hablan de ese regreso. Jesús regresará otra vez para establecer su reino. Regresará de la misma manera, literal, corporal y visiblemente en las nubes. Usted y yo, si estamos vivos todavía, ¿sí?, lo veremos tal y cual es. Pero antes tiene que pasar algo también. Seremos arrebatados en el rapto. Seremos arrebatados. Daniel dice en una visión, dice Daniel capítulo 7, 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, nuestro Dios todopoderoso, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Está hablando de mi Señor Jesucristo. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice Mateo 24:30, entonces Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Alabado sea mi Señor. Con poder y gloria.
Pero su venida será hermosa, trascendental. ¿Cómo debemos de esperar su regreso, amados hermanos? Vea Marcos, que es un libro sinóptico con el libro de Lucas, que dicen algo similar. Y tomé estas enseñanzas para usted. ¿Quiere que se las diga? Amén. ¿Cómo debemos de esperar su regreso? Vea Marcos capítulo 16, versículo 20. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. ¿Qué dice entonces? Salieron y predicaron en todas partes. Si usted un día recibió a Cristo como su Salvador, usted tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene que predicar la palabra de Dios. No se quede callado. Tiene que hablar del Señor, de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y yo no dudo que en cada uno de ustedes Dios ha hecho algo muy lindo y trascendental en la vida. ¿Sí? Testimonio viviente. El hecho que usted está aquí es uno de ellos. Quizás yo no sé de dónde el Señor lo sacó, del alcoholismo, de la drogadicción, de muchas cosas, pero hoy usted está acá dando testimonio. Pero el que solo se quede así no es suficiente. Usted tiene que predicar. Dice que los discípulos salieron gozosos predicando la palabra de Dios en Marcos 16, 20 y también en Lucas 24, 52 dice que estaban esperando con gozo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con grande gozo, esperando la promesa, el Espíritu Santo, ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. Si usted lee el capítulo 1 y capítulo 2 del versículo de Hechos, se dará cuenta, porque el próximo domingo, como a manera de volver a enfatizar, el próximo domingo va a ser un domingo precioso, poderoso, donde se hablará del poder del Espíritu Santo, donde nosotros, amados, recordaremos, ¿sí?, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, sobre los que estaban esperando ahí. Y por último dice: adorando siempre. Lucas capítulo 24 versículo 53 dice: estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esperando la promesa, como lo dije anteriormente. Yo me hago esta pregunta: ¿a cuántos el Señor Jesús alimentó? Dice su palabra en 2 ocasiones, pero en una dice 5,000 contando hombres solamente. ¿Cuántos milagros el Señor hizo? Fueron cientos. Aquellos 10 leprosos que sanó cuando solamente regresó uno. A aquellos paralíticos. En fin, tantas y tantas milagros que el Señor hizo. ¿Cuántos estaban ahí con Él cuando lo despidió? No dice la cantidad. Sí dice cuando son revestidos por el poder del Espíritu. ¿Cuántos fueron revestidos? 120. Pero quiero decirle a usted, ¿no era bueno que estuvieran todos agradecidos ahí esperando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo no estaban ahí? ¿Sí? Porque sabe algo, cuando viene el milagro, vuelven otra vez a su rutina las personas. Y lo más hermoso que usted se dará cuenta es que el Señor no busca una cantidad exorbitante para lograr algo en la vida, sino que Él busca una calidad de vida. Con 120 en los cuales se derramó el Espíritu Santo, se desplegó el Evangelio por sobre todas las naciones. Y usted y yo hoy somos testigos fieles que alguien nos alcanzó, pero eso viene desde hace como 2000 años atrás. 120 que fue derramado el Espíritu Santo, fueron esparcidos para que el Evangelio se propagara hasta el día de hoy. Damos gloria a Dios por eso. Entonces esperamos con gozo su venida, adorando a Dios siempre. Aproveche ese tiempo, mi amado hermano, para poder en los momentos difíciles
de la vida, adorar y glorificar su nombre. Pregunto y termino con esto: ¿cómo está esperando usted? ¿Cómo está esperando usted su regreso? Su regreso glorioso, el que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo está esperando? Voy todos los domingos. Sí, ajá. ¿Y qué más? Voy miércoles, y cuando me dicen estoy en los ministerios. ¿Sí? ¿Qué más? Pues yo me ponen a predicar bastante. Yo estoy aquí para predicar. Sí. ¿Qué de tu vida? ¿Qué de tu vida? Es que yo así soy, yo así crecí, 20 años en el cristianismo, y todavía sigue diciendo que tú eres así. No, amado hermano, cuando viene Cristo a nuestras vidas, nuestros corazones cambiarán. Cuando está en nuestras vidas, nuestro carácter ya no tiene que ser el mismo. Y vamos a predicar con gozo, y no porque te invito a mi iglesia, como dice, voy a invitar a un amigo. Pero ¿sabe una cosa? Los amigos van a venir cuando vean tu testimonio en el trabajo o en la calle, porque van a ver que lo que tú tienes, el cambio drástico que tú hiciste en la vida, les va a llamar la atención para decir: yo quiero lo que tiene Pastor Frank, yo quiero lo que tiene cada uno. Yo quiero lo que tiene. Yo te invito que esperes al Señor con todo tu corazón, alabando y glorificando su nombre.